Muy buenas tardes a todos los que están aquí conectados. Vamos a comenzar nuestra reunión del Grupo Latinoamericano de Estudios de Tumores Hereditarios, LAGET. Hoy es el 22 de octubre 2021. Quiero recordarles que, antes que nada, vamos a tener traducción simultánea portugués a español y español a portugués. Quisiera, de hecho, agradecerle a todos por el apoyo en la coordinación, el laboratorio DASA, que nos apoya aquí, nuestro grupo de estudios. Y bueno, hoy tenemos el placer de recibir a dos médicas de Argentina, doctora María Cecilia Páez, del Servicio de Ginecología, Programa de Cáncer Heredofamiliar del Hospital Italiano en Buenos Aires, y también su colega, también se llama María Cecilia, doctora María Cecilia Ricci, del Servicio de Ginecología del Programa de Cáncer Heredofamiliar del Hospital Italiano en Buenos Aires, en Argentina. Muy bien, es un placer realmente tenerlas aquí participando en nuestro grupo y bueno, nos van a presentar algunos casos clínicos hoy para que podamos tener un debate, una discusión, dar nuestras opiniones y aprender sobre estos casos. Quiero pasarle la palabra entonces a la doctora María Cecilia. Por favor, tiene la palabra. Es un gusto, muchas gracias. Ya puede compartir la pantalla, por favor. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que estoy buscando la presentación. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí. Bien. Bueno, como me presentó recién Pablo, yo soy la doctora Cecilia Ricci del Hospital Italiano de Buenos Aires, en Argentina. Primero agradecerles la invitación, es un honor participar de este grupo latinoamericano. Y bueno, voy a presentar un caso clínico que me pareció que es interesante, no es muy frecuente y a nosotros también nos generó bastante discusión, así que bueno, quería compartirlo con ustedes. Esta es una paciente que conocimos por primera vez en octubre del 2017, vino derivada al consultorio de asesoramiento genético por el diagnóstico de un cáncer de endometrio menor a 50 años. Al momento de la consulta tenía 47 años, era premenopáusica y tenía 3 hijos. En junio de ese mismo año había tenido un sangrado uterino anormal, irregularidades menstruales, por lo cual le habían hecho una histeroscopía donde se habían visto pólipos, algunos de aspecto sospechosos, y con lo cual se realizaron las biopsias correspondientes y el diagnóstico de esas biopsias, el diagnóstico histológico de esas biopsias fue un adenocarcinoma endometroide de grado 1 con diferenciación escamosa relacionado a hiperplasia con atípicas. Y también en la biopsia teníamos el informe complementario de la inmunistoquímica para la expresión de las MMRP, y arrojó un resultado con un déficit de MLH1 y de PMC2 con una expresividad conservada en MSH2 y MSH6. Bueno, con este diagnóstico de tumor de endometrio se realiza el tratamiento quirúrgico, que fue la anexohisterectomía total más la biopsia de ganglio centinela, donde se confirmaba este diagnóstico de adenocarcinoma endometroide, G1, con una invasión miometría superficial, un M1, sin embolias musculolinfáticas, el ganglio centinela dio negativo, y la lesión no comprometía el istmo. Con lo cual era suficiente solamente el tratamiento quirúrgico, no fue necesario avanzar con otro tipo de tratamientos. Como otros antecedentes de importancia que presentaba la paciente, en el 2015 había tenido una tiroidectomía
por múltiples nódulos tiroides, con un bocio multinodular, que la anatomía patológica había sido digamos, no un cáncer de endometrio, sino vinculable a proliferación folicular, y adenomas microfoliculares y adenoma folicular trabecular en ambos lóbulos. Y más atrás, en el 2014, había tenido un carcinoma vasocelular y diferentes lesiones cutáneas benignas, ninguna relevante. Y otro antecedente quirúrgico eran, si bien tenía 3 hijos, 2 habían sido por cesáreas. Bueno, le hacemos, por supuesto, la genealogía, la historia familiar. Ella desconocía gran parte de la información familiar, pero bueno, acá están las 3 hijas que hoy tienen esta edad. En ese momento 2 de ellas eran menores de edad, en el 2017, y hoy ella tiene 53 años. En el momento de la consulta dijimos que tenía 49, con el diagnóstico de cáncer de endometrio. Tenía un hermano que había fallecido a los 43 años por un linfoma de Hodgkin. Su madre había sido operada a los 25 años por un tumor cerebeloso, aparentemente maligno, pero la verdad es que no tenía más información, y después había fallecido por otras razones a los 74 años, y digamos, su madre tenía una hermana, es decir, su tía, que según ella le quedaba la duda si había tenido o no un cáncer ginecológico antes de los 50 años. Desconocía la información de los abuelos por rama materna, y por rama paterna su padre había fallecido de un cáncer de pulmón alrededor de los 70 años, con antecedente de tabaquismo, y también desconocía los antecedentes de los abuelos paternos. Con lo cual, aquí, dado no teníamos tantos antecedentes, y se decidió por digamos, la inmunohistoquímica y la edad de la paciente, proponer o discutir sobre realizar un estudio genético, en este caso pedir lo que nosotros llamamos habitualmente un panel de Lynch, donde se solicitan los 4 genes, ¿sí? Lamentablemente nosotros no tenemos disponible, ni en ese momento ni ahora tampoco, realizar la metilación de MLH1, con lo cual directamente cuando tenemos un déficit de MLH1 PMC2 directamente tenemos que pasar a hacer la secuenciación. Como ella nunca había hecho estudios endoscópicos de tubo digestivo, también se solicitaron la endoscopía alta y la videocolonoscopía. Finalmente deciden no hacer los estudios por una cuestión de costos. Acá no tenemos la cobertura o el acceso, y menos hace unos años atrás, sobre este tipo de estudios, con lo cual muchas veces el paciente debe costearlos él mismo, ¿sí? Así que, dado que no tenía en ese momento la posibilidad de hacer el estudio genético, se optó por sí continuar haciendo los controles endoscópicos por la sospecha de que pueda llegar a tener alguna predisposición a estos tumores, ¿sí? Entonces, en enero del 2018 se hace la primera endoscopía, alta y baja, y en el esófago se describen múltiples lesiones blanquecinas, que algunas confluyen, y la anatomía patológica de este hallazgo fue acantosis glucogénica. Y en el estómago se encuentran múltiples pólipos sésiles, que esos fueron cambios quísticos, y aparte algunos de ellos también pólipos hiperplásicos. Con respecto a los hallazgos a la videocolonoscopía, en ciego también se encontró pólipos sésiles en el número de 2, y también fueron hiperplásicos, y aproximadamente a 15 centímetros del margen anal se encuentra un pólipo sésil que terminó siendo un perineuroma. El patólogo, que también es parte del programa de cáncer hereditario, nos pone esta nota y nos dice que, bueno, si bien acá hay varios pólipos hiperplásicos, hay una lesión mesenquimática benigna, y la acantosis sugiere la posibilidad, si bien es baja, de una alteración del PITER. Entonces, ya con estos nuevos hallazgos,
volvemos a discutir la posibilidad de volver a hablar con la paciente para darle una devolución de esto y para decir que, bueno, que en realidad si la posibilidad de hacer el estudio genético sigue estando, pero ya no solamente los genes relacionados a síndrome de Lynch, sino ya abrir el panel a otros genes que incluyan también el PTEN. La paciente, bueno, continúa sin posibilidad de hacer el estudio genético, se deriva a dermatología para evaluar estas lesiones cutáneas. Ella, recuerden que ya tenía el antecedente de un vaso celular, así que bueno, y evaluar las distintas lesiones cutáneas que habían sido benignas a lo largo de su vida. El perímetro cefálico era normal, y también se hace hincapié en el control mamario por la posibilidad de un riesgo, sin ningún estudio de más, pero para por lo menos complementar una mamografía y una ecografía mamaria. Revisando un poco los criterios de las alteraciones genéticas que pueden llegar a generarnos una sospecha de la mutación del PTEN, tenemos acá que criterios mayores y criterios menores. En este caso teníamos como criterio mayor el cáncer de endometrio, y como criterios menores teníamos la cantosis glucogénica y teníamos las lesiones benignas de la tiroides. No nos llegaban, porque en realidad necesitábamos un criterio mayor y 3 o más criterios menores. Estábamos como un poco en el límite, sin embargo, si teníamos la posibilidad de hacer un estudio genético, íbamos a hacer un panel multigenético que incluya estos genes. Bueno, como dije antes, siguió sin realizarse el estudio genético por la falta de cobertura, continuó con los controles oncológicos normales y con las endoscopías, y obviamente con el control mamario en forma anual. Al año aproximadamente de la endoscopía previa, se vuelve a repetir como control por el antecedente de los pólipos y por los riesgos que habíamos hablado anteriormente. Continúa viendo las lesiones de la cantosis glucogénica, pero ya en el colon sigmoide se encuentran 3 pólipos amartomatosos y otros inflamatorios. Con lo cual, si volvemos a los criterios menores, ya encontramos acá que ahí sí se cumplen los criterios de sospecha para pensar en este gen. Finalmente, en diciembre del 2019, o sea, casi un año después de esto, finalmente la paciente puede realizar el estudio genético, se hace la extracción en ese mes, y en marzo-abril del 2020, tenemos el resultado y encontramos que se encontró una mutación patogénica en el gen PTEN, caracterizada como heterocigota, caracterizada como patogénica, como dije recién, y aparte una variante de significado incierta en el gen POL-E. Se discuten de vuelta estos resultados, y bueno, se confirma la realización, la alteración genética del PTEN. Acá se estudiaron 30 genes, que están incluidos, por supuesto, los genes del síndrome de Lynch, y fue descartado también esa alteración. Como recomendaciones, una vez que le damos la devolución a la paciente de este estudio genético, se continúa con la vigilancia en forma anual, de la vigilancia de cáncer de colon en forma anual. En octubre del año pasado se vuelve a hacer la videocolonoscopía de screening, se vuelve a encontrar pólipos hiperplásicos y un adenoma tubular con una displasia de bajo grado. Realiza la mamografía ya sí de alto riesgo con resonancia mamaria, con contraste en forma anual. Los últimos estudios se realizaron ahora en febrero de este año, se encontró en un BIRAT3 que está en control, y la última ecografía mamaria, que fue ahora hace un par de meses, ya ha bajado la clasificación por las características de la imagen. Se habla con la paciente la posibilidad de hacer una cirugía de reducción de riesgo por el riesgo que puede presentar el cáncer de mama,
En este momento ella no desea hacer la mastectomía de reducción de riesgo, así que sigue con la vigilancia de alto riesgo, con la mamografía y la resonancia mamaria con contraste anual, con o sin ecografía mamaria. Ella ya venía con el seguimiento endocrinológico por el antecedente de su tiroidectomía, pero continúa con eso también, y en forma semestral. Y se incluyó también una evaluación neurológica clínica con un neurólogo, donde cuando fue el diagnóstico el año pasado, se le hizo una resonancia de cerebro que fue normal, el examen físico también es normal, y el último control clínico fue también hace unos meses. Continúa con la evaluación dermatológica anual, sigue sin ningún... Tuvo otras biopsias de piel, pero ninguna relacionada con todas queratosis y ninguna relacionada, por lo menos, con alta asociación al síndrome. Y se hizo una ecografía renal el año pasado también, cuando fue el diagnóstico, que también fue normal. Lo que sí nos queda pendiente con esta paciente es el estudio de los familiares. Hoy las hijas ya tienen todas la mayoría de edad, pero bueno, en ese momento, si uno pensaba o sea, hablando así en forma retrospectiva, ¿no? En ese momento eran menores de edad, y se discutió la posibilidad de esperar a la mayoría de edad y estudiarlas cuando tengan ya la mayoría de edad, como se hace habitualmente en estos síndromes, o si era necesario por la patología tiroidea comenzar en la adolescencia o a más temprana edad algún control a nivel tiroide. Así que bueno, este es el caso. Espero que haya muchas preguntas para poder discutirlo. Muito obrigado. Muchas gracias, doctora Ricci. Es un caso muy interesante. El caso de una mujer con cáncer de endometrio. Nosotros sabemos que el cáncer en el endometrio, por lo general, es de por sí algo raro. No ocurre tanto en las mujeres, y sabemos que siempre que tenemos un caso de cáncer de endometrio, hoy la recomendación sería hacer los estudios para entender la estabilidad o inestabilidad de microsatélites. Y bueno, igual que para cualquier tumor colorectal, los tumores de endometrio también hoy día tratamos de hacer entonces la prueba de inestabilidad microsatelital. Y lo interesante acá, en este caso, al principio yo estaba acá pensando, al igual que todo el mundo me parece, que la sospecha fuera Lynch, porque, a ver, en su inmunohistoquímica tenía el déficit de proteínas MLH1, PMS2. Entonces podría tener que ver con el diagnóstico de Lynch. Y más aún porque el tipo histológico del cáncer de endometrio es endometrioide, o sea, es un tipo muy asociado a síndrome de Lynch. Pero después, con esa mirada más atenta y con la historia familiar, después también con otros hallazgos clínicos y también con todos los complementarios como la endoscopía, por ejemplo, cuando vemos acantosis glucogénica, eso es también es algo que nos hace pensar mucho en Cowden o hematomatosis de Petén. Y eso entonces ya empieza a cambiar un poco el escenario. Pero yo igual pensaba que podría ser Lynch, podría llegar a ser Lynch. Y la historia familiar también llama la atención acá, porque uno tiene acá la mamá, la madre de la paciente, con un tumor del sistema nervioso central. Tenemos también otra persona en la familia con cáncer de tiroides. En el examen físico de esta paciente, ella tenía lesiones, pero no quedaba completamente claro si eran
si era algún tipo de tumor que podría ser Cowden como queratosis o lesiones papilomatosas o lesiones en la mucosa. El perímetro cefálico estaba normal. Isso mostra En fin, como esto nos muestra cómo la hipótesis era justamente lo que habían pensado, ¿verdad, doctora María? O sea, Lynch o Petén, nosotros por lo general vamos con Lynch por la inmunohistoquímica que mostraba ese déficit de proteínas y también porque es el síndrome más común. O sea, cuando pensamos en frecuencia en la población, síndrome de Lynch es más común que síndrome causada por Petén. Pero bueno, por suerte pudo hacer el examen, la prueba genética. El estudio mostró, confirmó que tenía la mutación en Petén y me pareció muy interesante también porque esto nos muestra que no podemos simplemente depender de la prueba genética. Cuando tenemos una sospecha, la parte clínica es obligatoria. Cuando tenemos sospecha de que estamos frente a un síndrome de predisposición hereditario al cáncer, aunque no tengamos el diagnóstico molecular, tenemos que seguir el protocolo, hacer todo el cribado, la prevención de tumores en estas personas, porque lo que importa acá es la clínica, la historia familiar, y más aún si no tenemos la posibilidad de hacer la prueba genética. Esto no es algo exclusivo, lamentablemente, el país, de su país. Aquí en Brasil hay muchos servicios que no cuentan con la posibilidad de hacer una prueba genética. Y eso muestra cómo la parte clínica y los estudios complementarios, además de la historia familiar, pueden ser muy importantes para llegar al diagnóstico sin depender de la parte molecular. Claro que si lo tenemos, mejor aún porque nos puede confirmar, es el estándar de oro, pero me pareció muy interesante porque ustedes empezaron con los protocolos de cuidados, de prevención, de rastreo para esta paciente independiente del molecular, y después con el molecular, claro, es mucho más fácil seguir con el protocolo y poder ofrecerle también, lo cual es muy importante, que seguramente ustedes han pensado, pueden ofrecerle esta posibilidad de rastreo a los familiares también de primer grado y enterarse a ver quiénes tienen, quiénes no tienen la mutación. Y se puede ofrecer la mastectomía. Sabemos que Petén es un gen de alta penetrancia en la mama. O sea que hacer los exámenes de rutina para mamas y, si posible, también ofrecer la mastectomía de reducción de riesgo para estas mujeres. Bien, es un caso realmente muy bonito, muy interesante, porque estaba esa dualidad. ¿Será Lynch? ¿Será Petén? Muy interesante realmente. Felicitaciones, gracias por el caso, por la presentación. Tenemos aquí a la doctora Karin Álvarez también. A ver si quiere decirnos algo, preguntar algo. Hola, ¿cómo están? Hola Cecilia, tanto tiempo. Hola Karin, ¿cómo te Cecilia. va? Bien, acá estamos. Hoy súper interesante el caso. De hecho, ayer entrevisté a una familia con lo mismo y con mucho cáncer de mama y un cáncer endometrial, endometroide. Y yo ahora me abres la mente para esto, así que muchísimas gracias. Una paciente además que está respondiendo a inmunoterapia en endometroide, entonces puede ser lo mismo, ¿te fijas? En términos de la inestabilidad microsatelital en el tumor y por eso está respondiendo, pero que eso sea algo somático y lo germinal sea lo otro. Así que muchas gracias en ese sentido. Y fíjate que nosotros hemos encontrado acá Petén, pero lo hemos encontrado Petén en niños con poliposis. Entonces mi pregunta iba por ese lado. En el fondo, en los hijos, la descendencia de esta familia, ¿valdrá la pena no esperar a los 18 años, sino que a la mayoría de edad, sino que mucho antes para poder ofrecer
algún seguimiento desde el comienzo que parte, ¿no es cierto?, con la parte de la tiroides y con el colon, más tempranamente. Es muy variable la expresión de un Cowden, finalmente. Sí, exactamente esa es la misma pregunta. Bueno, ahora por suerte las hijas ya son mayores de edad, si bien todavía no vinieron a la consulta. Bueno, el año pasado fue un año muy especial para todos, así que bueno, posiblemente eso haya atrasado un poco su consulta, pero cuando hablamos con ella les dijimos que por más que sean menores, o sea, ahora son mayores de edad, pero en ese momento, la primera vez que la conocimos a la paciente, que bueno, por más que sean menores de edad, si bien en algún momento iban a tener que hacer el contacto con nosotros, para ver la posibilidad de estudio, no explicarle un poco todo esto, y que bueno, definir si se hace o no, o si se esperaba la mayoría de edad. La realidad es que con Piten también tenemos esta duda de ¿a cuál es la edad? O sea, porque el BRCA, Lynch, o sea, estamos acostumbrados a esperar la mayoría, pero a veces en estos síndromes que son más raros uno tiene más dudas. Por suerte ya se nos sacó porque ya crecieron las chicas, pero bueno, sí, tuvimos el mismo planteo. Eso es bastante interesante. Yo pienso que esto es muy interesante lo que están diciendo, porque realmente es un gen de alta penetrancia en la mama y también es un gen de alta penetrancia para colorectal. Nosotros vimos que la paciente que está probando, la primera paciente, ahora ¿qué edad tiene? No me acuerdo, 40 y... No, ahora la paciente tiene 53 años. Cuando la conocimos tenía 49. 49. Ah, ok, 49. 49 años. Los protocolos para síndrome Petén, por lo general dicen que hay que empezar colonoscopia a los 35 años aproximadamente, pero claro que tenemos que ver la historia familiar también, porque si hubiera algún caso de cáncer de colorectal, uno puede disminuir, anticipar 10 años la primera colonoscopia, según la edad del primer caso familiar. Esta paciente, presentó algunos pólipos hematomatosos y aparentemente en esa edad, a los 50, 53 años aproximadamente. Y también vemos en la historia familiar, aparentemente, que no hay una historia de cáncer colorectal. O sea, no vi nada en ese sentido. Y claro, lo ideal sería ofrecerle primero el estudio, hacer ese rastreo. Y como no es una historia familiar para colorectal, y como la paciente empezó a presentar pólipos ahora, a partir de los 50 años, yo pienso que podemos seguir el protocolo y ofrecerle colonoscopia a partir de los 35 años para las hijas y para los individuos con la mutación. Eso sería apropiado, creo. Pero, a ver, ¿alguien más que quiere ser voluntario? Ah, y Karin Álvarez, sin duda lo que dices es muy importante, porque si uno tiene un caso de cáncer de endometrioide, yo pienso que sería interesante sí hacer esa parte de inmunohistoquímica para las proteínas MMR, que son los mismatch repairs, para tratar de sacar Lynch, eliminar esta posibilidad. Yo pienso que sería interesante hacerlo. Es lo que solemos hacer hoy acá. Hacemos la investigación de MMRs para cáncer colorectal y endometrio. Muy bien. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestros casos. Muchísimas gracias, doctora Ricci. Muy interesante la presentación, realmente. Muy interesante. Y vamos a seguir ahora con el siguiente caso. A ver, ¿quién lo va a presentar? Sí, ahora yo. Bueno, primero buenas tardes a todos y muy contenta de estar acá también con ustedes. Voy a compartir la pantalla. Díganme si se ve. Sí. ¿Sí?
Bueno, el caso que voy a presentar yo es de una paciente con ya les digo el resultado, con una variante incierta en el gen TP53. Esta paciente es una paciente oriunda del Chaco, es una de las provincias que tenemos acá en nuestro país. Ella pertenece a una colonia ucraniana polaca que se instaló en el Chaco y a partir de ahí, digamos, se formó un pueblo. Consultó a los 42 años por presentar un nódulo autopalpable en la mama que llevaba 2 meses de evolución. En ese momento el examen físico, ¿se está tapando la presentación o se ve, no? El examen físico presentaba una masa en la mama izquierda que reemplazaba la totalidad de la misma y con retracción del pezón, y esa misma imagen se vio en resonancia y ecografía. Ella tenía múltiples antecedentes familiares de cáncer de mama. En ese momento la especialista en patología mamaria le manda a hacer una core biopsy, y lo que se ve es que presentaba un carcinoma ductal infiltrante que respondía a hormonas, HER2 positivo y con un Ki del 40%. Se propone empezar quimioterapia neoadyuvante y la derivan al consultorio de asesoramiento genético. Yo la veo cuando ya llevaba 2 ciclos de quimioterapia. Esta es la genealogía de la paciente. Ella tiene como antecedente la madre con cáncer de mama, que fue más tardío, a los 56 años, pero que justamente el diagnóstico se hizo mientras ella estaba haciendo el tratamiento de su cáncer de mama. Después también tiene 2 tías abuelas, sería por parte, digamos, tías de la madre, con 2 casos de cáncer de mama entre los 50 y los 60 años, y una prima con cáncer de mama también a los 47 años. O sea, todos casos de cáncer de mama con diagnóstico no tan temprano. El más temprano era el de nuestra paciente, a los 42 años, y una prima con melanoma que había fallecido después del diagnóstico a los 45 años. En ese momento a la paciente se le propone hacer un panel multigénico. Con estos casos, digamos, cuando tenemos, aunque sea solo antecedente de cáncer de mama, hoy en día la práctica en nuestro hospital es pedir el panel multigénico, y se detecta una variante patogénica en TP53, que es la que tienen aquí, es C.541 C por A. Y completamos el estudio con el MLPA para BRCA1 y BRCA2, que resulta negativo. Se usó la tecnología Illumina. Bueno, la paciente en ese momento, bueno, lo interpretamos como una variante de significado incierto. Yo ahora les voy a mostrar todo el estudio que hicimos de la variante. Completó su neoadyuvancia con 6 ciclos. Como tratamiento quirúrgico hizo mastectomía de la mama afectada y resección de los ganglios palpables y el ganglio centinela, y reconstrucción mamaria con cirugía plástica. La anatomía patológica confirmó lo mismo que se había hallado antes, es decir, era un tumor HER positivo, y finalmente, después de eso, hizo radioterapia del lecho de la mastectomía y de las áreas ganglionares. Después tratamiento con trastuzumab, y bueno, y actualmente continúa con tamoxifeno. Cuando surgió esta variante, lo primero que pensamos es: esta paciente cumple criterios clínicos para síndrome de Lynch, y claramente no los cumplía, ni los criterios clásicos, ni los, perdón, de Lynch no, de Li-Fraumeni, ni los criterios clásicos ni los criterios de Chomprecht. Digamos, los puse acá, tampoco los quiero aburrir, pero cuando uno analiza criterio por criterio, no los cumplía. Del análisis de la variante, bueno, eran diversos los hallazgos en las distintas bases de datos y motores de búsqueda. En ClinVar se postulaba como de significado incierto por un panel de expertos. En ese momento, cuando la última revisión había sido de agosto del 2020, y principalmente a expensas de que había laboratorios que habían encontrado casos de personas con esta variante libres de cáncer hacia la edad de 60 años. Y también había estudios funcionales que mostraban un déficit parcial. Cuando uno buscaba en el motor de búsqueda Barsom, que bueno, sigue los criterios de ACMG, la ponía como patogénica. Bueno, y acá fue el problema. La ponía como patogénica, particularmente a expensas de criterios moleculares,
Por ejemplo, todas las variantes alternativas de ese mismo lugar eran patogénicas o probablemente patogénicas. Después no se encontraba en las bases de datos de pacientes de controles. Los test de predicción de alteración de la función eran mayormente patogénicos que benignos. Bueno, cuando uno desglosa estos criterios, bueno, la categorizaba como patogénica. En ese momento yo también a veces utilizo el motor de búsqueda Intervar, que la ponía como de significado incierto, no estaba reportada en LogD. Bueno, en ese momento se interpretó como una variante de significado incierto, digamos, lo hablamos con el laboratorio también estaba de acuerdo en no recategorizarla, más allá de lo que decía el motor de búsqueda de Barsom, y la señora la citamos a control periódico de la variante. Cuando, bueno, el segundo control periódico que nos toca en agosto de este año, hago una revisión de todo lo que, de todas las bases de datos nuevamente, y lo que encontramos es que en ClinVar, bueno, seguía como variante de significado incierta, pero la última revisión en ese momento había sido todavía la de agosto del 2020, o sea, no había una actualización. Hoy en día ya está actualizada, adelanto, y sigue siendo variante incierta. En Barsom la proponía como patogénica, previamente, originalmente era probablemente patogénica, esto que les mostré es actual, así que ya era patogénica, principalmente por criterios moleculares. En Intervar la ponía como probablemente patogénica. Hoy en día, ayer entré, antes de armar esto, y volvió a ser BUS, ¿sí? Volvió a categorizarse como variante de significado incierto. Bueno, más allá de eso, yo hago una revisión de la bibliografía, hay varios reportes de variantes similares, no de la misma, de todas estas variantes alternativas que les mostré que ponía Barsom como patogénicas, que se interpretan, bueno, hoy en día como patogénicas o probablemente patogénicas, con una penetrancia reducida respecto a la penetrancia asociada al síndrome de Li-Fraumeni. Esas variantes alternativas sí hay estudios funcionales propuestos. La mayoría lo que muestra es que da un déficit parcial, que podría explicar también este tema de una penetrancia reducida y de una aparición más tardía de los tumores. Lo cierto es que mi paciente o nuestra paciente no cumple criterios clínicos diagnósticos de síndrome de Li-Fraumeni, y que si eventualmente se recategorizara a patogénica, probablemente se trate de una variante con una penetrancia reducida y una expresividad variable, es decir, de una aparición más tardía de los tumores, como es la que reportan en el sur de Brasil, que es una variante muy conocida ya con incidencia de tumores a una edad más tardía respecto a lo que es el síndrome de Li-Fraumeni. Y que, bueno, en estos casos, en los casos de las variantes en TP53 que aparecieron con el desarrollo de los paneles multigénicos y no a partir de criterios clínicos, no se sabe cuál es la vigilancia adecuada. Esta es una paciente que tiene preferencia por hacer más controles que menos, por tener un poquito más estricto su seguimiento, por lo cual cuando yo hablo todo esto, converso con ella, llegamos a un acuerdo de seguimiento artesanal, empírico, entre las dos, aclarando que hoy en día se desconoce el real beneficio de las recomendaciones, incluso aunque esta variante fuera patogénica. Y bueno, y lo que propusimos fue evitar todo lo que fuera tratamiento radiante. En mamas un seguimiento de alto riesgo. Ella quiere realizar la mastectomía de reducción de riesgo, lo cual conversamos y no nos parece una decisión loca, e incluso ella vive muy lejos, en un lugar bastante remoto, con poca posibilidad de controles. Propusimos una videoendoscopía alta y baja, y eventualmente seguimiento de acuerdo a los hallazgos, sin un periodo determinado, el examen dermatológico anual, un examen físico anual que incluya un buen examen neurológico y eventualmente si necesita alguna imagen. Se planteó la posibilidad de hacer una consulta genética con el pediatra, con el genetista pediátrico, y que entre ellos vean si hace algún seguimiento especial a sus hijos, y lo mismo para la hermana, que puede también hacer la consulta genética. O sea, considerando la posibilidad de que esta variante fuera patogénica, tomamos algunos de los parámetros de seguimiento del Li-Fraumeni sin realizar un seguimiento invasivo, sobre todo porque no tenemos la confirmación de la patogenicidad de la variante, y bueno, esto fue lo que le propusimos. Eso es todo. Bueno.
Dejo de compartir. Muito obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Páez. Realmente este caso es bastante difícil. Este es un gran dilema de la genética, que serían las variantes de significado incierto, las VUS, que encontramos en todo momento en los reportes, en los resultados, en los paneles para cáncer. Este dilema, doctora Páez, que ustedes tienen ahí, nosotros, toda la gente que trabaje, ¿verdad?, con oncogenética también se tiene que enfrentar a este tipo de problema, de dilema. Acá tenemos una mujer con cáncer de mama, bastante joven, 42 años, y cuando hacen la historia familiar, notan que hay varias mujeres también que tienen cáncer de mama, todos en la misma rama familiar, digamos, que sería parte materna para esta paciente. Y cuando hacen la prueba genética, encuentran una VUS en el TP53. Y bueno, de ahí viene toda la cuestión, que es justamente lo que se presentó muy bien acá. Esta VUS es patogénica o es benigna. De ahí viene toda la cuestión. Cómo recategorizarlo y qué hacer con la paciente, cómo hacer el manejo. Yo pienso que lo primero que tenemos que pensar es que la paciente no se le hizo un estudio para otros genes, ¿verdad?, que podrían aumentar el riesgo para cáncer de mama. O sea que sabemos que, si no me equivoco, me corrigen por favor si me equivoco, pero ella solamente hizo la prueba para BRCA1, BRCA2 y TP53. Panel multigénico con secuenciación para todos los genes conocidos asociados a cáncer de mama, más el MLPA de BRCA1 y 2. Ah, tá bom. Ah, Ok. muy bien, muy bien. Ok, entonces sí se hizo la evaluación, ok, en un panel multigénico y se encontró esta VUS. Bueno, aquí ya también empezamos a pensar en lo que es investigación también, pero una de las posibilidades que nos ayudaría, pienso, a ver si esta VUS puede o no puede ser responsable de estos tumores, podríamos hacer un estudio de cosegregación de esta variante en los demás familiares, especialmente las mujeres que tuvieron cáncer de mama, que están vivas, y pienso que si uno tiene la posibilidad de hacer un Sanger para esta variante en las demás mujeres con cáncer de mama, sería interesante ver si tienen la misma variante. Eso supongo que sería interesante. Sabemos que es difícil, claro, porque tenemos la investigación por un lado y a la vez tenemos nuestro día a día en el hospital, es muy diferente. Pero es una de las posibilidades que tal vez nos ayudaran a solucionar, o por lo menos a pensar más en esta posibilidad de si la VUS es o no es responsable del cáncer. Si las demás mujeres que tuvieron cáncer también la presentaran, eso sería interesante. La invité a que consulte, pero no tuve éxito. Son del interior y no quiere venir o no quiere consultar en su provincia. Y esta variante sí está confirmada por Sanger, por el laboratorio. Pero en mi paciente. Ok. Ajá, muy bien. Então, assim, a gente vai ficar nessa dúvida mesmo, né? Bueno, entonces nos queda realmente esta duda, ¿verdad? Y otra cosa es esperar que alguien haga estudios funcionales de la proteína con esta variante para ver si hay una pérdida de la función de
de la proteína que presente esto o no. Son estudios funcionales, pérdida de heterocigosis en la célula tumoral, para ver si esta variante, si hay pérdida de heterocigosis del otro alelo en la pieza del tumor. En fin, hay muchos estudios que podríamos pensar y que vienen como criterios en el momento de clasificar una variante. Entonces, cuando pensamos en los criterios de ACMG, mejor dicho, son 20 criterios. Los criterios que son patogénicos, tenemos el very strong, strong, los strong, o sea, que tienen fuerte criterio, serían los estudios funcionales y el estudio en la célula tumoral de la pérdida de heterocigosis del otro alelo, del alelo normal del tumor. Así que, sin lugar a duda, cuando no cumplimos estos criterios de ACMG, no podemos colocarlo como probablemente patogénico o patogénico. Todos los laboratorios que trataron de clasificar la variante probablemente por eso lo pusieron como BUS. Y nosotros sabemos, por otros estudios, que por lo general la mayoría de las BUS se van a recategorizar como benignas después. Un 90% más o menos de las BUS que se encuentran, o incluso más, normalmente cuando se van a recategorizar más adelante, en el futuro, eso se hace como benigno, se colocan como benignas. Pero claro, no podemos estar seguros con relación a eso. Es significado incierto y, de ser así, la tratamos como BUS, no es patogénica, o por lo menos eso es lo que solemos tener cuando encontramos una BUS, no solamente en TP53, sino en otros genes. Ahora, esta paciente, si tiene historia de cáncer siendo joven y tiene historia familiar positiva, lógicamente tiene un riesgo más alto para desarrollar cáncer de mama si lo comparamos con una mujer de la población general. O sea, por su historia familiar y por su edad, ya con eso podríamos pensar en eso. Incluso hay calculadoras, hay software, hay programas que nos muestran que esta mujer, por su misma historia familiar y por su historia personal de tener cáncer, su riesgo de desarrollar cáncer, si lo comparamos con el riesgo de una mujer de la población general, su riesgo va a ser más alto. O sea, lógicamente esta mujer vamos a tener que, como han hecho ustedes, vamos a tener que tener un seguimiento, una vigilancia más controlada, más estricta, si lo comparamos también con una mujer de la población general. Así que yo pienso que están haciendo muy bien, y lo que quiero aclarar también es que la clínica, ¿verdad? La historia familiar y la historia personal son los elementos principales acá. Es lo que va a dictar nuestra conducta. El examen molecular, el estudio molecular es muy importante, claro, pero si no tuviéramos acceso a este tipo de definición, porque tenemos un resultado de diagnóstico molecular como este, tenemos que conducirnos de acuerdo con la clínica. Claro que si no tiene una variante patogénica, o probablemente patogénica, en los genes que se han analizado en el panel, eso ya nos deja un poco más tranquilos. Pero igual, en esta paciente podemos pensar que tiene un riesgo poligénico. Esta paciente tiene un riesgo poligénico más alto por su historia personal y por su historia familiar. O sea que su riesgo de tener cáncer es más alto que el riesgo de cualquier mujer en la población general. Y yo pienso que sí, realmente tenemos que ofrecer este protocolo de vigilancia personalizado para esta mujer. Yo pienso que están haciendo lo correcto con un examen genético que no muestra nada, pero ella de por sí tiene un riesgo poligénico ya. Bien, creo que Walter ha levantado la mano. A ver, Walter, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bota.
Nada, ya por el tiempo sumo unos comentarios. En realidad yo trabajo en el grupo con ellas en el Hospital Italiano, hago la parte de investigación, el grupo Procane, y habíamos coordinado que me encargaba de hacer un poco la búsqueda de información molecular de estas variantes, sobre todo de la variante TP53, que es la más complicada en cuanto a la interpretación, en cuanto a su rol biológico. Y lo que puedo sumar haciendo la búsqueda, además de todo lo que ya comentó tanto la doctora María Cecilia como vos recién, Pablo, también, en cuanto a la interpretación de la BUS, es que la verdad que es bastante conflictiva, no solo porque se clasifica en distintos casos entre probablemente patogénica o de significado incierto, sino que haciendo búsqueda de otras variantes ubicadas en el mismo nucleótido o que afectan el mismo aminoácido, el mismo codón, están clasificadas como probablemente patogénicas o patogénicas. Con lo cual es un poco conflictivo entender por qué esta variante sigue aún como de significado incierto cuando el efecto que produciría sobre la proteína es el mismo y pareciera que hay bastante información molecular y clínica como para sustentar su patogenicidad. Creo que en conflicto me parece que está dado por uno de los comentarios que hizo la doctora Cecilia en cuanto a la penetrancia y en cuanto a lo asociado con diferencias étnicas, porque si uno ve en ClinMar cada uno de los casos que están reportados y los comentarios que se hacen respecto de algunas publicaciones con esta variante, van citando reportes en donde justamente pasa eso. Hay familiares que no están afectados o que están, digamos, que son portadores y no están afectados a edades tempranas, sino con edades tardías todavía no tienen ninguna afección. Entonces creo que eso está complejizando poder definir su clasificación como patogénica finalmente. Habiendo visto bastante información de distintos motores de búsqueda hoy, creo que debería ser reclasificada la patogénica porque el rol, como decía, hay otras variantes en el mismo lugar que ya tienen demostrada patogenicidad, pero creo que todavía no se entiende bien esto de, justamente lo que mencionaba recién, por qué hay esta diferencia de penetrancia entre distintas poblaciones o entre distintas edades de diagnóstico. Entonces creo que viene por ese lado. Digamos, no, perdón, comentaron todo, era como para agregar un punto a lo que había estado buscando. Yo creo que esa diferencia de penetrancia es lo que a lo mejor lleva a, o sea, se la está evaluando desde el punto de vista de la penetrancia conocida clásica para Li-Fraumeni, y a lo mejor se trata de un subgrupo o variantes diferentes, como la reportada en Brasil, como les puse en el sur de Brasil, que se expresa diferente, y tiene otra penetrancia y una expresividad diferente, y a lo mejor, digamos, obviamente no se sabe cuáles son las recomendaciones, ¿no?, válidas para ese para ese grupo de gente, pero a lo mejor ese es el error, el enfoque esperando una expresión de algo que no lo es, porque esta paciente no cumple los criterios clínicos. Estos son variantes, como decía el doctor Nicola, esto es hallazgo de panel multigénico. Antes quizás no lo hubiéramos encontrado, uno no lo hubiera pedido por la clínica del paciente. Sí, Doutora, muito obrigado, doctor Walter. Excelente, gracias, doctor Walter. Yo pienso que es realmente eso, las BUS, como decía también en otro momento, son un gran desafío porque el gran reto de los paneles multigénicos tiene que ver con eso. La BUS es conflictivo, es un desafío y más que eso, pensar cómo vamos a hacer el manejo de un paciente que tiene una historia personal de cáncer en edad joven, que tiene una historia familiar importante de cáncer, y en el momento de hacer un panel multigénico vemos un abuso en un gen de alta penetrancia que es el TP53. Este realmente es el desafío de oncogenética, de los genetistas, de médicos, y como decía, esta paciente necesita seguimiento realmente del equipo de oncogenética, del equipo de mastología.
esta paciente se merece tener un protocolo de vigilancia. Y hay algo acá que me puse a pensar y que creo que la doctora Páez lo dijo muy bien. No tenemos historia de tumores pediátricos en un rango de edad más joven, o sea, menos de 18 años. Por lo menos en esa familia no noté nada en ese sentido. Y en realidad son mujeres que tuvieron cáncer de mama cuando tenían 50 o un poco más. Es una historia familiar que también nos deja un poco más tranquilos con relación a manifestaciones de los tumores, ya que no hay ningún individuo con tumor en edad tan joven, ni tampoco otro tumor que forme parte del espectro del Li-Fraumeni. Pero sin lugar a duda es un desafío. Yo pienso que más información tengamos con relación a la variante, mejor la categorización después de acuerdo con ACMG. Puede que sea que esta BUS, como decía ahora el doctor Walter, puede que eso se recategorice como patogénica o probablemente patogénica, pero necesitamos más estudios para poder llegar a esta conclusión. La doctora Karin creo que quiere decir algo. A ver. No, era un comentario, simplemente yo creo que lo han dicho de algún modo todos. Cuando uno tiene que hacer la interpretación, le pasa a Walter, o cuando uno revisa los estudios genéticos, nos encontramos con que cada uno de los algoritmos clasifica distinto en ciertas alteraciones. Y yo por lo menos siento que es un desafío cuando voy a ver ClinVar, y ClinVar tiene conflictos y ahí uno no puede extraer mucha información que nos ayude. Porque finalmente, disculpen, pero dice simplemente cáncer hereditario o dice alguna característica muy general. Entonces, yo siento que a veces ClinVar, claro, si todo coincide, perfecto, pero si no coincide y hay conflicto, no puedo extraer más información clínica, que es la que yo necesito en el fondo para interpretar mejor. No sé si, pero nosotros tenemos la historia clínica y tenemos el resultado del estudio genético y podemos interpretar mejor. Cuando está en ClinVar, solamente está el resultado del estudio genético y no tenemos toda la historia clínica. Así que ahí hay un desafío en el fondo para reinterpretar estas alteraciones y la posibilidad en el fondo de lo que quiere el doctor Benedito Rossi, que no está acá, pero de generar estos tumor board para discutir estos casos que son desafiantes. Eso era un comentario. Isso, obrigado, Karin. É isso mesmo. Muchas gracias, Karin. Exactamente. Estamos acá para eso, para tratar de ayudar, de discutir. Y mi opinión con relación a este caso, yo pienso que la doctora Páez lo está manejando de una manera ejemplar. Yo pienso que eso es lo que hay que hacer. Es un abuso y tenemos que estar atentos, tenemos que rechequear la clasificación cada tanto, a ver si hay nuevos artículos, si hay algo nuevo. Y así vamos armando un protocolo de follow-up, de seguimiento para esta paciente. Es lo que yo haría, es lo que está haciendo la doctora Páez y realmente pienso que lo están haciendo muy bien. Es eso, ¿no? El bus realmente es un desafío en el día a día. Bien. Mis amigos, mis amigas, lamentablemente se nos fue el tiempo. No sé si alguien tiene algún comentario más. A ver, son las 3 pasadas en Brasil. Así que tenemos que concluir nuestra sesión, nuestra reunión. Fue muy interesante, muy productiva. Me gustó mucho. Quiero agradecerle a todos los oradores, las oradoras, los participantes. Gracias, Karin, Walter, nuestras doctoras invitadas el día de hoy. Doctora María Cecilia Ricci, gracias por el caso muy, muy interesante, competente. Gracias, doctora María Cecilia Páez. También muy interesante la BUS NTP 53, un gran desafío. Quiero agradecerle también a DASA, que nos ofrece la traducción simultánea, portugués-español, español-portugués. Muchas gracias. Y eso es todo. Aquí concluimos nuestra sesión. Muchísimas gracias y un excelente fin de semana.